2. Muy buenas tardes a todas y todos. El Tribunal Electoral del Estado de Campeche y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en nuestra entidad les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan tanto en las diferentes redes en las cuales se transmite esta conferencia, la cual estará el día de hoy en la voz de la psicóloga María Magdalena Sánchez Rocha, a quien desde luego, desde este momento, agradezco su tiempo y la plena disposición que ha tenido para con el Tribunal Electoral y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. El día de hoy estamos convocados para una conferencia, la cual se denomina el trabajo con hombres como pilar en la prevención de la violencia contra las mujeres, la cual desde luego dentro de las diferentes pláticas que ofrece la psicóloga Magdalena Sánchez, la intención de esta convocatoria del día de hoy es contribuir en la transversalización de la perspectiva de derechos humanos y género en las políticas públicas, como ella también misma lo ha señalado. Sin más, entonces, el día de hoy estaremos en la voz de la moderación a través de la maestra María Eugenia Villatorres, la secretaria general de acuerdos de este Tribunal Electoral, a quien cedo el uso de la voz de manera inmediata. Muchísimas gracias. Maestra, ¿tiene apagado su micrófono, por favor? Sí, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este foro. Me voy a permitir leer y dar la bienvenida a los que nos acompañan, a la maestra Lidia Guadalupe Suárez Améndola, presidenta del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Campeche, la maestra Fátima Giselle Menuet Rosas, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche, la psicóloga Mónica Almeida Herrerías, directora de Planeación y Evaluación del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. Bienvenida. Maestra María del Carmen Guadalupe Torres Arango, diputada local y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Poder Legislativo de Campeche. La licenciada Ruth Coralia Solís Zapata, en representación del rector de la Universidad Autónoma de Carmen. La maestra Abril Ortega Pérez, titular de la Unidad de Género del Instituto Electoral del Estado de Campeche. La maestra Lady López Sonda, titular de la Unidad de Género del Instituto Campechano. La doctora Artemia Fabré Sarandona, presidenta de la Asociación Civil Diálogo y Movimiento. A Ana Rubí Balán Lira, en representación del maestro Óscar Adrián Sosa Oreza, director académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Campeche. Y a Patricio Sosa, en representante de la organización 50 Más Campeche. Sean todos bienvenidos a esta conferencia que impartirá la psicóloga María Magdalena Sánchez Rocha, de la cual me da mucho gusto y es un placer para mí presentarle en nombre del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, y de la cual me permitiré leer una breve síntesis curricular. Ella es terapeuta en clínica ampliada del Instituto Latinoamericano de la Familia Asociación Civil, consultora independiente del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, coordinación del recurso del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres FOBAM 2019 a la fecha, secretaria de Seguridad Pública del Estado de Campeche, instructora de la materia Perspectiva de Género, instructora de la materia Cultura de la Legalidad. Proyecto 2020. Seminario Hombres Coincidiendo por la Igualdad para inspirarnos en colectividad. Coordinación de proyecto en colaboración con Hombres Diversos SC. Experiencia laboral. Ha trabajado en la Dirección Adjunta Igualdad de Género y Programas Transversales, puesto directora de Atención a la Violencia Laboral y Género. De igual manera, ha estado en el Centro de Atención a la Violencia Doméstica del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia AC. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del DIF del Distrito Federal, en ese entonces. Y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otros. Damos la cordial bienvenida a la maestra María Magdalena Sánchez Rocha a esta su casa. Quede usted en el uso de la voz. Sea bienvenida.
Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos. Agradezco enormemente el espacio y la oportunidad de compartir al Tribunal Electoral del Estado de Campeche y, por supuesto, al Observatorio de Participación Política de las Mujeres también del Estado. Les doy la más cordial bienvenida también a toda la gente que nos pueda ir escuchando. Y quisiera agradecer mucho este espacio porque en este marco justamente del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que estaremos por conmemorar el próximo 25 de noviembre, pues se abre una oportunidad importante para este intercambio de experiencias, intercambio de diálogos que nos permitan estar en permanente reflexión respecto de las acciones, respecto de los programas, respecto de las deudas pendientes que tenemos en esta materia. Entonces, voy a permitirme compartir la presentación que he preparado para ustedes. Ahí creo que ya se ve. Y quiero empezar comentando que para esta reflexión del día de hoy me pareció muy importante centrar el trabajo en un resumen que desde hace ya muchos años, en mi experiencia, en primer lugar personal, profesional y laboral, he venido realizando alrededor del trabajo en el abordaje con la violencia. En muchos espacios, como es el espacio de las niñas y los niños, frente a este padecimiento tan grande que viven en las familias a través del maltrato, en el sector educativo, de las personas que viven violencias con estos tintes políticos a través de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Y desde 2008 más o menos vengo ya trabajando en el tema de la violencia de género, especialmente contra las mujeres. Hace un par de años vine ya a radicar a la ciudad de Campeche, y una de las líneas que para mí en esta trayectoria ha sido muy importante empezar a develar, empezar a trabajar, es la línea del trabajo con los hombres. Esta línea me parece muy importante porque creo que estoy convencida de que es uno de los pilares de la intervención en estos abordajes contra la violencia hacia las mujeres, porque los hombres son en general quienes han sido los generadores de estas violencias. Y si bien las políticas públicas han puesto a las mujeres como es correcto, ¿no?, como víctimas directas de estas violencias en el centro de la atención, la intervención con los hombres ha quedado hasta cierto punto en un segundo nivel, ¿no? Y el trabajo con los hombres, vamos a ir reflexionando, es un pilar fundamental que tendrá que seguramente que iremos viendo por qué es tan importante considerar. No he trabajado directamente con los grupos de los hombres. En mi interés por esta línea de trabajo, la primera acción que hicimos en 2020 fue, y surge de este interés por esta línea de trabajo, fue empezar a reunir a algunas personas el año pasado, en el 2020,
e integrar con algunas compañeras y compañeros un espacio de diálogo que justamente denominamos un seminario de hombres coincidiendo por la igualdad, en el que nos juntamos durante más de 25 horas alrededor de diferentes momentos. Pudimos coincidir algunas organizaciones civiles que sí son expertas en este trabajo, como lo es Hombres por la Equidad, como lo es Género y Desarrollo, GENDES, como lo es Hombres Diversos, como lo es Hombres Corresponsables, y junto con otros varones que han estado trabajando arduamente este tema, como Fernando Moya, como Pablo Sandoval, René López, Óscar Godínez, Alejandro González, y colegas feministas que han estado también en este trabajo permanente, como es mi amiga Edith Olivares, Claudia Alonso, Estela Reyes, Judith Arenas, Clara Valderrama, y por supuesto nuestro compañero Tlacaelel Gómez. Fuimos discutiendo durante este tiempo la importancia del trabajo con los hombres. Y he decidido poder compartir la experiencia acumulada de ese seminario, porque me parece sustantivo estas conclusiones a las que fuimos llegando y que ponemos como a la luz de esta revisión que quienes están por parte de las autoridades, ¿no? por la parte del sector público, es importante, creemos, que se escuche, ¿no? En ese sentido, pues, cuando pensamos en qué nos reúne, ¿verdad? Pues nos reúne el dolor, nos reúne el padecimiento de las víctimas directas de las violencias, especialmente las mujeres, quienes han vivido también muchísima severidad en estas violencias, este incremento en la crueldad, como bien dicen algunas autoras feministas como Rita Segato, ¿no? Este aumento en la crueldad de las mujeres nos reúne, ¿no? Nuestras estadísticas nacionales, locales, ahora recientemente con las exposiciones que nos ha presentado la Secretaria de Seguridad, pues nos develan un problema que sigue creciendo. Siguen muriéndose las mujeres, siguen padeciendo las mujeres este nivel de violencias en sus relaciones más cercanas, en sus parejas, en sus hogares, y bueno, la pandemia ha sido testigo de este crecimiento, ¿no? de estas violencias contra las mujeres. Entonces, el motivo más importante es de esta reflexión es pues este dolor y este padecimiento que no cesa, que crece, y que a la par nos reúne un gran interés para poder contribuir de la manera que podamos, ¿verdad? En nuestros pequeños espacios del poder hacer, para poder ir empezando a poder abonar y generar un cambio posible. Vamos a trabajar, ¿no? Vamos a poner sobre la mesa algunas de estas ideas que nos parecen como muy importantes de reflexionar. La primera idea está basada en una realidad en la que podemos identificar cómo, muy a pesar, ¿no?, de que ya tenemos una legislación muy integrada, alineada a los estándares internacionales,
Tenemos un desarrollo institucional importante, tenemos andamiajes como son los institutos de las mujeres, como son los sistemas nacionales y estatales, tenemos programas especiales, ¿no?, dedicados a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Tenemos un sinfín de políticas públicas, presupuestos destinados, ¿no?, trabajo desde las organizaciones civiles. Hemos apuntalado el tema de la prevención de la violencia en múltiples aspectos y en múltiples sectores, ¿no? Tenemos normativas que han ido permeando protocolos, normas oficiales, etcétera. Tenemos un andamiaje muy grande y sin embargo la pregunta fundamental que nos empezamos a hacer en este espacio reflexivo es ¿cómo es posible que teniendo todo esto los índices de la violencia contra las mujeres sigan creciendo? Esa es una primera pregunta. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿Qué nos está fallando? ¿No? Para que esto pueda disminuirse. No estamos concretando, ¿verdad? No estamos logrando el cometido final, que es erradicar la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, y quiero retomar una investigación que hizo una querida amiga, Claudia Alonso, cuando escribió el año pasado sobre el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, reconociendo el papel de las masculinidades en la prevención. En esta investigación que se puso a la orden del Senado de la República, se puntúa como de una manera muy, muy especial la importancia de poner a las mujeres en el centro, ¿verdad?, de la condición, es decir, la condición de las mujeres, ponerla en el centro del quehacer público. Esto pareciera que ya está, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que todavía el problema de la violencia contra las mujeres sigue siendo o estando como en los bordes de este quehacer. Todavía no está suficientemente puesto en el centro. Y esto se resalta como una poca valoración en ese quehacer. Entonces sí está faltando mirar más complejamente y analizar más complejamente a los sujetos de la intervención en el abordaje de las violencias. Estamos viendo, y una de los argumentos que me parece muy interesante que resalta Claudia, es poder como pensar, ponernos a meditar, a pensar, a reflexionar, cómo estamos interpretando el enfoque de igualdad de género y a quienes estamos colocando como sujetos de la intervención. Y esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, porque se prioriza el trabajo que es correcto, ¿no? El trabajo con las víctimas, las directamente implicadas, pero se deja de lado a los sujetos que están generando la violencia. Y no hablo solo de los hombres agresores, sino de toda la sociedad en su conjunto, que a su vez es generadora y replicadora del sistema patriarcal que es causante, ¿no?, de toda esta violencia estructural, que es más compleja, que va más allá de las relaciones entre hombres y mujeres.
Entonces, cuando pensamos y reflexionamos que los sujetos de la intervención son más amplios que las propias mujeres o los hombres generadores de violencia, vamos como caminando hacia la identificación de estas medidas contra la violencia y rescatando una aportación puntual de la doctora Rita Segato y rescatando el andamiaje que nuestra normatividad propone para la intervención contra la violencia, nos lleva a identificar estos 3 tipos y niveles de medidas que estamos abordando. En primer lugar, tenemos las medidas de atención inmediata, que son fundamentales y que implican las medidas que son las emergenciales, que son las que necesitamos tener muy activas para atender el auxilio de las víctimas en el momento en el que se requieran. Y ahí tenemos las líneas telefónicas, tenemos los refugios, tenemos las órdenes de protección, etcétera. Una serie de medidas que son importantes. Recientemente en algunos países, en algunas instancias, y se vio un poco más durante la pandemia ante la creciente, el incremento de las llamadas de auxilio, se aperturaron algunas líneas de atención para hombres, poco para frenar la violencia inmediata, hombres que podían llamar a las líneas telefónicas y ser atendidos. En el caso de Hombres por la Equidad, por ejemplo, se puso una línea específica que estuvo como aportando este servicio durante la pandemia y que estaba en este nivel como de atención emergencial. En un segundo nivel de medidas están las llamadas medidas remediales o las medidas de atención integral, que pueden implicar todo el conjunto de normas y legislaciones que hemos ido construyendo. Hemos ya a través de nuestra Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hemos nombrado las violencias, hemos identificado mecanismos como el Sistema Nacional, hemos generado la programación, como es el Programa Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación. Se han generado, pues todo este andamiaje se ha ido avanzando en pues en toda esta parte de sanción, al ir identificando y puntuando los delitos con mayor comprensión, ¿no?, alrededor de las violencias. Hemos identificado tipos y modalidades, hemos ido generando protocolos, normas específicas, políticas públicas, modelos como los centros de justicia para las mujeres, etcétera, ¿no?, en los diferentes ámbitos, en los diferentes niveles. Y ahí es donde están los programas de los hombres generadores de violencias, como en esta parte reeducativa de los hombres y, por supuesto, toda la parte de atención integral de las mujeres para esta búsqueda de salidas integrales a las situaciones de violencia. Entonces, tenemos ese segundo nivel de medidas, y la tercera medida implica la denominada por Rita Segato como las medidas de transformación de la sociedad. Y con ello se refiere a que la sociedad como causante de estos problemas no es suficiente que tengamos la normatividad. Y ahí vamos pensando esta primera idea de por qué sigue pasando la violencia a pesar
de la normatividad. Una de las explicaciones de este problema, que no hay una sola respuesta, ¿verdad?, a esto, es que no hemos ido abonando lo suficientemente rápido y lo suficientemente complejo el andamiaje conceptual de la violencia. No hemos construido los suficientes constructos, las categorías teóricas, políticas, que ayuden a entender, que nos transformen, especialmente en materia de esto que se va denominando masculinidades, ¿no? No hemos construido el suficiente lenguaje que nos permita ir diciendo, ir comprendiendo e ir abonando a nuestra ética, arraigando en nuestra ética la disuasión de la violencia. Esto a mí me parece muy importante porque uno lo ve todos los días en la atención con las mujeres que viven violencia, en mi caso que atiendo a mujeres, a familias e inclusive a hombres, cómo la normatividad puede estar en un lugar, pero no está arraigada, ¿no? No está arraigada en las conciencias de las personas. No nos vivimos lo suficientemente sujetas de esos derechos. Ahí está, pero no nos vivimos. Los hombres ahí tienen la prohibición del ejercicio de la violencia, pero la siguen ejerciendo porque no la comprenden, porque saben lo que es hacer el daño, ¿no? Pero no pueden comprender lo suficientemente la estructura, ¿no?, del por qué se violenta, y por lo tanto la renuncia a la violencia contra las mujeres es prácticamente nula. Entonces, esto nos lleva, esta falta de transformación, que todavía estamos en ese camino, nos lleva a esta tercera idea que implica la necesidad del trabajo con los hombres, del trabajo que implica la reflexión profunda de estas estructuras de la violencia contra las mujeres y del impacto que esto tiene, que parte del daño hacia ellas, hacia nosotras, las mujeres, pero que también tiene en un lugar, por supuesto, el efecto negativo hacia ellos mismos, ¿no? La doctora Segato dice en múltiples textos, hay el hombre o los hombres son las primeras víctimas del sistema patriarcal, que es porque se traspasa, se fractura la parte humana, ¿no?, para ir convirtiendo una masculinidad cada vez, ella dice, y coincido con ella, una masculinidad cada vez más psicopática, ¿no?, más fuera de la ética, más fuera de la empatía, y una masculinidad regida por no solamente un asunto de género, sino también que atraviesa por la parte racial, por la parte económica, de edad, etcétera, ¿no?, de la orientación sexual, etcétera. Entonces, ahí vamos como viendo cómo esta área de trabajo con los hombres es fundamental para poder avanzar en un nivel que implica comprender estas violencias desde un lugar de daño hacia las mujeres, de daño propio, y por ende, pues de una gran afectación a la democracia, una gran afectación
al bienestar, una gran afectación a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y vamos a ir viendo, y aquí es donde yo voy a rescatar las reflexiones que estas asociaciones especializadas ya desde hace 6 años en México en el trabajo con los hombres han ido postulando, han ido mostrándonos y que es el interés de hoy poderles mostrar. Y en particular me voy a referir a la visión de Roberto Garda, que es uno de los, para mí, pues una de las personas que más últimamente ha estado en esta resistencia o en esta postura crítica, ¿no? Hacia uno de los modelos del trabajo con los hombres, una de las formas de abordar el trabajo con los hombres que ha sido las nuevas masculinidades, para abonarle a una postura más crítica que implica lo que él denomina el trabajo con los hombres desde un enfoque de género. Y vamos a ir viendo esta diferenciación que se hace, porque mucho del trabajo que en mi poca experiencia acá en Campeche aún he visto que se hace en el trabajo con los hombres, está muy encaminado hacia este camino de las nuevas masculinidades y que ahorita vamos a ir viendo este comparativo, los riesgos y la importancia de poder hacer un pasaje por lo menos crítico, ¿no? Hacia un abordaje un poco más complejo. Y miren, el trabajo con los hombres, entonces, en estas experiencias han traído dos grandes campos de abordaje, o nos muestran estos dos campos de abordaje. Uno que tiene que ver y que va a ser identificado como los estudios de las masculinidades, que implica un trabajo que se inició en las décadas de los 70 y que fue planteando ante pues cuando se aperturaron, cuando empezó a escribirse sobre las masculinidades, se empezó a plantear una visión de trabajo con los hombres centrada en la parte psicológica y en la parte emocional de los hombres. Es un discurso que seguimos escuchando. Es muy importante y muy en varios proyectos que he ido identificando cómo el énfasis del trabajo con los hombres se centra en la educación socioemocional. Y el otro campo de trabajo es el cambio de roles en los hombres. Es decir, esta línea de trabajo de los estudios de las masculinidades fue identificándose, empezó a construir una agenda temática en el trabajo con los hombres, como es la paternidad afectiva, por ejemplo, es decir, abraza a tus hijos, puedes besar a tus hijos, puedes acercarte, ¿no? Expresando tus afectos, tu ternura, etcétera. Comparte las labores de la casa, ¿no? Lava los platos, participa de manera equitativa, lleva a los niños a la escuela, ¿no? El trabajo doméstico y parte del cuidado de las personas. Y en ese sentido, también otra de las temáticas abordadas desde esta perspectiva son la expresión de las emociones. Está bien llorar, está bien mostrar ternura, está bien, ¿no? Todas estas emociones que han sido, por supuesto, feminizadas. El cuidado de la salud fue otro de los temas importantes. Es importante que los hombres se cuiden, que vayan al médico, ¿no? Para prevenir, pues, toda esta negligencia, ¿no? Este descuido por la falta del autocuidado en la salud. Y, por supuesto, esta parte en la salud
en la salud sexual y reproductiva, para el tema de no tienes que ser necesariamente una persona que tenga una sexualidad desbordada, ¿no? Es decir, los estudios de masculinidades, y es de donde más hemos encontrado el bagaje conceptual, ahora que hemos estado en esta compilación de materiales, hay un gran bagaje derivado de muchos países desde esta línea, ¿no? En donde el trabajo se va centrando, el eje de trabajo pone en el centro la salud y el bienestar de los varones. La propuesta crítica de los estudios de estas masculinidades, que es la que recientemente estamos como conociendo y que es la propuesta que nos mostró Hombres por la Equidad, implica no estudiar las masculinidades, ¿no? Sino implica deconstruir las masculinidades, no explicarlas, sino deconstruir la manera en la que los hombres son como son, se muestran, se comportan, jerarquizan, valorizan en todos los espacios, porque no es un asunto solo de comportamiento, sino cómo este comportamiento se ve reflejado también en las instituciones y se ve reflejado en el quehacer de las instituciones, que también son generadoras de las violencias contra las mujeres. Cuando hablamos y pensamos la violencia contra las mujeres más complejamente, no solo de hombres hacia las mujeres, sino de estos sistemas estructurales que están operando y que son violentadores de las mujeres. En ese sentido, esta otra postura crítica de deconstrucción que implica un trabajo de desnaturalización, de desmantelamiento, y no para formar una nueva masculinidad, sino para develarla, desenraizarla de la identidad de las personas. Eso lo vamos a ver ahorita con un poquito más de detalle. Pero esta postura empieza de los mismos hombres que venían ya trabajando en estas décadas de los 70, cuando empiezan los grupos, los movimientos, las asociaciones, ¿no? Y que el movimiento feminista hace una crítica importante y dice, a ver, queridos compañeros varones que están trabajando sus masculinidades, no están poniendo en el centro, ¿no? El eje que es el ejercicio abusivo del poder. Están colocando la reflexión en el bienestar de los hombres. Y la pregunta importante es decir, ¿de qué nos sirve, ¿no? Como sociedad, la sola afectividad de los hombres si no se desmonta el ejercicio abusivo del poder? Es decir, yo puedo llorar como varón y expreso mi emoción, pero sigo violentando. Yo puedo ser cariñoso y abrazar a mis hijos y lavar los platos y llevar a la escuela a las hijas y seguir maltratando y seguir jerarquizando y seguir devaluando. Es decir, el cambio per se de roles y de expresiones no garantiza el desmontaje o el desmontar el ejercicio abusivo del poder. Esa es la crítica más importante, porque ahora podemos ser personas violentadoras con afectos. Y no es el punto. En ese sentido, la segunda parte
de este análisis nos lleva a pensar en cómo se construye el conocimiento en el que se basan los estudios de las masculinidades y en este análisis que ha ido haciendo esta asociación civil nos comparte cómo en su perspectiva los estudios de las masculinidades surgen de posturas positivistas, es decir, que nos presentan estas dicotomías como son, por ejemplo, el concepto de hay que partir de una masculinidad hegemónica, es decir, de una prácticamente única forma de ser hombres en el conjunto de las sociedades del planeta, y entonces caminemos hacia nuevas masculinidades. Otro de los asuntos importantes, es decir, transitemos desde, bueno, nosotros ejercemos violencia, pero también las mujeres ejercen violencia contra nosotros. Somos víctimas. Entonces, transitemos de una paternidad violenta a una paternidad afectiva. Transitemos de ser hombres machos, ¿no? Hombres malos, ¿no? Generadores de violencia, a hombres buenos o a nuevos hombres. Y esta manera de construir el camino reflexivo de los varones lleva o apuntala a la posibilidad de ir pensando o de ir creando una nueva moral de los hombres. Es como si el hombre entonces, o los hombres, empezaran a cuestionar o a transformar sus comportamientos, pero por una cuestión moral. Entonces es como si se empezara a pensar en que pues ahora soy más buena persona si no hago esto, ¿no? Y eso, ponerlo desde el lado de la moral, es como riesgoso porque pues moralidades hay muchísimas. Y no pone como en el centro la parte como que tiene que ver con la ética, ¿no? Con la ética, con los derechos humanos, ¿no? Y con esta visualización del desmontaje de un asunto de desmontar el ejercicio abusivo de poder, que sí es cierto, he ido construyendo o hemos ido construyendo históricamente. Entonces, el análisis crítico de esta postura de las nuevas masculinidades nos refiere cómo el eje de la reflexión en ese sentido se basa en la salud y en el bienestar de los varones, pero se aleja de la perspectiva de género, entendiendo género no solamente como, como una categoría o de las relaciones de género, ¿no? Que no solamente es un asunto de cómo nos tratamos hombres y mujeres, sino también incorporando en la visión de género la estructura de jerarquización y de abuso de poder, que es parte de la comprensión del género. Entonces, cuando solo vemos que los hombres fuimos violentados, que los hombres estamos sin, que no nos han permitido los afectos, que estamos en ese lugar, entonces desvinculamos, el riesgo pues es desvincular de la acción fundamental, que cuando he sido inexpresivo, poco afectivo, que he maltratado, lo desvinculo. Entonces no puedo generar la suficiente comprensión del efecto que hago al maltratar y por lo tanto de disuadir las ideas y los comportamientos. Ahí es donde está el riesgo de solo quedarnos en esta postura de bienestar de los hombres.
en la postura de la desconstrucción de la deconstrucción de la masculinidad, existe como otra fuente conceptual importante, que son el análisis permanente de cómo estamos ejerciendo la violencia contra las mujeres, pero contra las mujeres, pero no solo contra las mujeres. Cómo estoy también ejerciendo mi poder abusivo por clase social, por raza, por orientación, por condición de edad, ¿no? Y desde esta manera mucho más amplia puedo mirar el efecto, ¿no? Para esta nueva estrategia o para esta estrategia alternativa de trabajo con los hombres, lo que interesa reflexionar con ellos permanentemente es comprender cómo se ejerce el abuso de poder en todas estas dimensiones. Por eso los ejes de análisis y reflexivos son diferentes en ambas posturas. Si vemos, por ejemplo, el tema de las nuevas masculinidades, podemos ver rápidamente cómo está en las nuevas masculinidades, en nuestro eje está el potencial, el trabajar nuevas identidades masculinas, sin entender que la masculinidad justamente se basa en la jerarquía, en la jerarquía desigual. Toda masculinidad está dentro de esa jerarquía. Y en ese sentido, una intervención pensada, entonces nos vamos hacia la paternidad, hacia la salud, hacia la sexualidad y hacia el trabajo doméstico, y la violencia contra las mujeres la trabajamos como una parte de decir, bueno, parte de la transformación y la violencia contra las mujeres. En cambio, en una postura más de deconstrucción, el eje siempre es la violencia, y en particular la violencia contra las mujeres. Y entonces sí que podemos trabajar la salud de los hombres, pero la salud, cómo esto afecta la vida también y cómo desde este lugar puedo ejercer una situación, cómo puedo desmontar una situación de violencia. Entonces trabajo mi historia de vida, la presión social, la cultura masculina, los comportamientos, la comunicación, mi sistema de creencias, etcétera, alrededor de este tema permanente de cómo todo eso, yo puedo hablar, pero cuando hablo, cómo estoy en esta jerarquización contra las mujeres, pero también decíamos por raza, por edad, ¿no? Por orientación sexual. Cómo esta idea que tengo está relacionada con el ejercicio de poder. Cómo este comportamiento que tengo está... Entonces, todas las temáticas caben, pero bajo un eje sustantivo y permanente de reflexionar el lugar que la masculinidad pone en los varones, que es este abuso del poder. Y finalmente, compartirles que estas estrategias de las nuevas masculinidades tienen este dispositivo de operación que son los talleres o círculos, y capacitamos alrededor de eso, y en el trabajo de la deconstrucción tendríamos que abonar a una estrategia de grupos de reflexión de hombres con enfoque de género, que es este que estábamos como mencionando, para que el fin de la persona facilitadora no sea predicar una nueva moral o no hacer un club de nuevas masculinidades, sino que la persona facilitadora, a través de la generación de preguntas y la apertura a respuestas complejas, se pueda ir generando un cambio también en la propia persona. O sea, el facilitador o la facilitadora se presenta de manera muy diferente cuando voy y abro un tema, un saber
ya predispuesto de cómo ser un buen hombre, a cómo somos hombres que estamos en una permanente revisión del poder en nuestras relaciones. Entonces, ¿qué nos dice este análisis? Que tenemos que tener cuidado de estas agendas que pueden ser agendas empresariales, ¿no? En donde estemos contratando los servicios, es decir, vénganse a dar las nuevas masculinidades, ¿no? Pero que estemos abonando solo a ese nivel, ¿no? Ahí es donde tenemos que tener un cuidado. Ya para terminar, una última crítica que hace esta visión de estos dos abordajes, nos comparte cómo las políticas públicas de masculinidades vamos a estar en general o se van a estar minimizando esta parte del poder. Y lo vamos viendo cuando se habla de, si ya no hablemos de poder o de abuso de poder, hablemos de los privilegios de los hombres, ya no hablemos desde esta perspectiva del poder, sino hablemos desde la masculinidad en relación con la violencia de los hombres. Y si hablamos de la violencia con los hombres, de las mujeres, perdón, de la violencia de los hombres, también hablemos de la violencia de las mujeres, ¿no? Es cómo se va minimizando y empezamos a igualar. Y esto es cada vez más frecuente. Cuando decimos, no, la violencia contra las mujeres, sí, pero también ellas nos sí, muy bien, entonces atendamos a todos. Y a veces nuestro discurso en políticas públicas puede ser peligroso. Y ahí es donde retomo lo que decía al principio, como decía Claudia Alonso en su investigación, decía, ojo en cómo estamos comprendiendo el enfoque de igualdad de género, ¿no? En un abordaje de nuevas masculinidades se puede estar reduciendo la masculinidad a este asunto más de decir, dejemos esta vieja forma de ser hombres para ser nuevos hombres, pero al final sin desmontar nuevamente el tema del poder. En el caso de la deconstrucción, estaremos, o se propone, ¿no? Y yo me identifico con estas posturas de deconstrucción, con el retorno de las personas asistentes, ¿no? Como sujetos, ¿no? Es decir, con la posibilidad de ir generando sus propias preguntas, de ir nombrando sus propias concepciones para poder alcanzar este tema, este punto tan importante como es la comprensión realmente de lo que está sucediéndose. Porque la renuncia a la violencia y el acatamiento de la normatividad, ¿no? Va a venir solo cuando estas ideas, ¿no? Que estoy trabajando en los grupos reflexivos pueda arraigarlas a mi propia ética personal. Sin eso no va a haber norma que alcance. Y ahí es donde la implicación del trabajo con los hombres desde un enfoque de género, ahí está el trabajo en muchos ámbitos, no solo los grupos reflexivos. Desde la academia tenemos que impulsar que nuestras universidades, y ahí está una gran línea de trabajo de las unidades de igualdad sustantiva, tendrían que estar abonando a la producción de nuevos conceptos, de un bagaje conceptual, de marcos conceptuales con este nivel de deconstrucción que nos permita, como dice Rita Segato, ¿no? Tener vocabulario que nos permita ir hablando de esto que nos está pasando, de lo que les está pasando a los hombres y que se pueda ir favoreciendo estos debates importantes de lo que acontece. Por supuesto, el sector educativo tiene una gran labor al instalar la educación integral en sexualidad para el respeto de los cuerpos,
y de todo el tema de la salud. Pero también en este otro nivel de la educación que implica la parte sustantiva de un pensamiento crítico en las y los niños, las y los adolescentes, en esto que se llama la desobediencia inteligente de los autoritarismos, ¿no? En estos pensamientos, en eso. La seguridad pública tiene un gran trabajo que hacer alrededor del trabajo con los hombres, muy especialmente en este reencuentro de las policías y de todos los cuerpos de seguridad para que retomen el vínculo comunitario y desmonten estos lugares abusivos de poder que históricamente han estado en la seguridad, ¿no? El sector salud, con sus violencias obstétricas, tiene un gran trabajo que hacer alrededor del desmantelamiento y de construcción de las violencias contra las mujeres en este sector. Los medios de comunicación en el tema de la reproducción de los estereotipos de género y en las propuestas que, más allá de los grandes medios que son más difíciles de intervenir, pues en apuntalar los nuevos mecanismos en Internet o en los servicios públicos de comunicación para estas nuevas propuestas que hagan pensar permanentemente desde esta línea de deconstrucción. La legislación en el tema de la implicación de los hombres como sujetos de la intervención en las políticas públicas y, por supuesto, el trabajo que tenemos que hacer desde las organizaciones de la sociedad civil en esta reflexión permanente para que tengamos mucho cuidado de que las organizaciones civiles no estemos ofertando, ¿no? Como solemos hacer, yo te doy todos los cursos de nuevas masculinidades que tú quieras y con eso a veces nos lavamos las manos, ¿verdad? Y decimos, yo te doy todos los cursos, te voy a decir que le abono a toda la transformación, cuando en realidad en muchas ocasiones es nada más un asunto empresarial. Necesito el proyecto, ¿no? Tú contrátame y yo te voy a dar las pláticas que quieras. Ojo con eso. Ahí tenemos que hacer mucho esta labor porque sin querer queriendo, las organizaciones y las consultorías también podemos abonar a esa parte tan desventajosa para el fin más importante, que es este desmantelamiento de las masculinidades violentas, ¿no? Pues nada más aquí les dejo una campaña que me encantó, que está empezando a promover en este año Hombres por la Equidad, que resalta un poco el pensamiento compartido de ellos, de por qué no creemos en las masculinidades, porque podemos aprender a cambiar, pero para que todo siga igual. Me encantó y se las quería compartir. Por mi parte, eso sería todo. Agradezco muchísimo y pues adelante si hay tiempo para algunas opiniones, que sería como muy enriquecedor escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Magdalena Sánchez Rocha, por su intervención. Si hay alguna pregunta en los asistentes a esta conferencia, con gusto. Me parece que en el Facebook no tenemos alguna pregunta. Yo creo que el tema ya quedó bastante claro. Y pues le agradezco de nueva cuenta su intervención ante este tema todavía tan complicado, ¿no? Le cedo el uso de la voz al magistrado presidente de este Tribunal Electoral. Gracias, maestra María Magdalena. Muchísimas gracias, maestra María Eugenia Villa Torres, quien ha fungido en esta ocasión como moderadora. Saludo a quienes integramos el Pleno, a la magistrada Brenda Domínguez Aque, quien nos acompaña en esta ocasión, lo mismo que el señor magistrado Carlos Francisco Woods Gutiérrez, y desde luego también nos ha honrado con su presencia durante toda su exposición la consejera presidenta, la maestra Lirio Guadalupe Suárez Améndola, aliada de nuestra institución jurisdiccional en este tipo de tramo y también que forma parte del Observatorio de Participación Política contra las Mujeres.
De verdad que es un tema, digamos, pues, es incorrecto decir novedoso, porque ya no es novedoso, sino es precisamente una realidad. Ahora, de una u otra manera, en esta equidad que vivimos, las mujeres y los hombres tenemos que tomar en consideración que vamos en un plano de igualdad, tal y como usted lo ha señalado al final. En este tipo de haberes y de andares, todo este tipo de cuestiones de transversalización tienen que ver y tienen que darse en una materialización. Es correcto, como bien ha señalado la psicóloga Sánchez Rocha, las cuestiones pues prácticamente de la migración a las nuevas masculinidades. ¿Cómo no pensar esto hace algunas décadas, en donde todavía recientemente acabamos de conmemorar la reforma del artículo 4, pero si damos cuenta de la temporalidad, pues ha sido muy poco el tiempo. Lo mismo también de la búsqueda de los espacios en la escena pública, como desde luego los derechos político-electorales, que hoy se deleitan, que hoy prácticamente se disfrutan, pero ¿cuánto ha costado? Entonces, es una cuestión de, efectivamente, como usted señala, ahora lo que hay que hacer es pasar de los dichos a los hechos. Y eso es lo más importante. No únicamente en las instituciones, no únicamente en la academia, no únicamente prácticamente a golpe de sentencia, sino a través de una educación que yo creo que tenemos que aportar todos granos de arena. Y como usted nos ha conducido gratamente, pues efectivamente buscar esa equidad que es la conquista, vamos, pues, a la cual todas y todos debemos aspirar. Sin más entonces, y en respeto y obvio, desde luego, del tiempo de todas y todos, agradecemos y de verdad, psicóloga, le vuelvo a repetir, el Tribunal Electoral es su casa y estaremos en la oportunidad de diseñar otros esquemas de participación, no únicamente desde el observatorio, sino, insisto, ya como órgano jurisdiccional, como órgano autónomo en lo particular. A nombre de quienes integramos el Pleno, a nombre de mi par, la señora magistrada Brenda Domínguez Saqué, y el señor magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, que nos han acompañado en esta ocasión, en esta transmisión, otorgamos a la psicóloga, a la maestra Magdalena Sánchez Rocha, un reconocimiento por impartir la conferencia virtual El trabajo con hombres como pilar en la prevención de la violencia contra las mujeres, insisto, justo y merecido reconocimiento que haremos llegarle, psicóloga, para que quede como testimonio de lo mucho que ha aportado usted el día de hoy a quienes hemos sido testigos de esta transmisión. Muchísimas gracias, de verdad que le vuelvo a insistir, grato por escuchar, grato también por este tipo de materialización y a nombre de quienes integramos el Pleno y desde luego también como presidencia del Observatorio de Participación Política, agradecemos la presencia de las personalidades que nos han acompañado y desde luego también la participación de usted, maestra Magdalena Sánchez Rocha. Muchísimas gracias a todas y todos. Esta es su casa y seguimos entonces muy pendientes y estamos puestos y dispuestos para seguir trabajando. Muy amables, muy buenas tardes. Hasta luego.